Buen día, estimados colegas. Le habla el licenciado José Luis Aray. En nombre de Servimagen 2010 les damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro en el cual vamos a compartir con todos ustedes las experiencias acumuladas a través de los años con el tema de estudios especiales con contraste en radiología convencional desde el punto de vista del profesional de la radioimagenología, en este caso el técnico radiólogo, el tecnólogo médico en radiología, el licenciado en bioimágenes, que no es más que la figura que se encarga de las proyecciones, de la calidad de las imágenes de los estudios y de la aplicación de las técnicas y de los procedimientos correctos para que la obtención de dichas imágenes diagnósticas sean de la más alta calidad posible. Vamos a comenzar esta clase o este primer encuentro introductorio hablando acerca de lo que es un medio de contraste. Bueno, vamos a definirlo. Aquí nos dice que un medio de contraste es cualquier sustancia que se usa para mejorar la visibilidad de estructuras o fluidos dentro del cuerpo. Un ejemplo de esto son los líquidos opacos a la radiación que se utilizan durante un diagnóstico de rayos X para resaltar las características que hay de un tejido a otro. Obviamente esa es una definición acerca de lo que es un medio de contraste que nos va a permitir, tal como lo dice el concepto, poder hacer una diferenciación entre un órgano y otro. En la cavidad abdominal, por ejemplo, podemos diferenciar lo que es el colon del hígado, de la pared abdominal, etcétera. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Por qué debemos nosotros usar medios de contraste para poder visualizar a estos órganos? Bueno, sencillo, porque estos órganos, debido a su baja densidad, tienen un nivel de atenuación muy bajo, pues, precisamente. Por lo tanto, necesitas, y son radiolúcidos, por eso necesitas aplicar un medio de contraste que tiene un número atómico elevado, que tiene una alta densidad y que nos permite, a través de la atenuación de los rayos X, nos permite entonces visualizar estas estructuras. Ah, ya va, pero dije algo muy importante allí. Atenuación de los rayos X. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es la atenuación de los rayos X? Bueno, la, la atenuación de los rayos X o el coeficiente de atenuación eh, no es más que la capacidad que tienen las diferentes estructuras anatómicas para absorber la radiación. Es decir, que cada estructura anatómica tiene una densidad distinta. Por lo tanto, como tiene una densidad distinta, unas son más densas, otras son menos densas, tienen una capacidad diferente para absorber la radiación. Ponemos un ejemplo. Supongamos que vamos a hacer una radiografía de mano y aplicamos una técnica radiológica con unos parámetros técnicos adecuados para realizar una mano. Pudiera ser, en mi caso personal, yo pudiera utilizar, para realizar una radiografía de mano, pudiera utilizar aproximadamente unos 42 kV, kilovoltaje, con unos 2.5 MAS, miliamperaje por segundo. Esta técnica me va a permitir, de acuerdo a mi experiencia, visualizar muy bien las estructuras anatómicas que allí estamos exponiendo a la radiación, en este caso la mano. Y bueno, ¿cómo es posible esto? Bueno, esa cantidad de radiación emitida, en este caso el kilovoltaje y el miliamperaje por segundo, eh, son los adecuados para que no tengan la suficiente fuerza para atravesar completamente el hueso y que puedan ennegrecer de manera total la película, sino que es una técnica que va destinada a que los huesos absorban la mayor cantidad de radiación, la radiación no pueda llegar de manera total a la película y por lo tanto no pueda ennegrecer la misma. Esto nos lleva como resultado que podamos visualizar
que podamos visualizar al final una radiografía de la mano en la que vamos a poder definir de buena manera o de manera correcta todas las estructuras óseas que puede tener esta región anatómica. Aquí vemos en este gráfico, fíjense lo siguiente, ¿no? Una radiación incidente sobre una estructura cualquiera, una estructura anatómica. Esta estructura absorbe los rayos X, la radiación en este caso, porque aplica para la radiación. Entonces, no toda esta radiación es capaz, de acuerdo a las diferentes intensidades y a la espesor de la estructura anatómica, de acuerdo a su número atómico elevado, no toda esta radiación es capaz de atravesarlo. ¿Ok? Por lo tanto, es por eso que suponemos que esto es hueso, vamos a imaginarnos que esto es hueso, la técnica que ya describimos, no toda penetra, no toda atraviesa, perdón, y no toda tiene la capacidad de ennegrecer la película y por eso se dibuja la silueta ósea en la película como tal. Como resultado final, una radiografía. Este es el principio de la atenuación de los rayos X. Aquí nos dice que a medida que los fotones de alta energía pasan a través del material, su energía disminuye. Correcto. Fíjense acá. Aquí viene esta energía con un potencial. A medida que es frenada por la estructura, disminuye su energía. Esto se conoce como atenuación. La teoría de la atenuación también es válida para los rayos X y rayos gamma. Como les decía, a la radiación. Resulta que los fotones de mayor energía, que son rayos X duros, viajan a través del tejido más fácilmente que los fotones de baja energía. Es decir, los fotones de mayor energía tienen menos probabilidades de interactuar con la materia, sino que atraviesan directamente. Muy bien. ¿Qué son contrastes? ¿No? Son sustancias artificiales utilizadas para ver los órganos por su baja densidad o por su situación anatómica, que por su baja densidad o por su situación anatómica no se aprecian bien en los estudios convencionales. Generalmente contrastes iodados, y con ellos aumenta la quimiotoxicidad según esto. Los contrastes iodados, tenemos los iónicos, tienen una mayor osmolaridad, tienen más efectos secundarios, y tenemos los no iónicos, traen menos complicaciones y son de más fácil manejo. Hoy en día los iónicos realmente ya no están saliendo comercialmente en muy pocas ocasiones, va a depender de la región del mundo en la que nos encontremos. En el caso de Venezuela ya casi no conseguimos un contraste iónico, sino los no iónicos, que son los más usados precisamente porque tiene menos efectos secundarios debido a su menor osmolaridad. Los contrastes se clasifican en positivos y negativos. Esa es la clasificación o los tipos de contraste. En los positivos, ¿verdad? Tenemos lo que tienen un elevado Z. Cuando hablamos de Z, hablamos de número atómico. ¿Ok? De acuerdo a cuando estábamos en el bachillerato, en otros países, en Venezuela lo llamamos bachillerato, en la secundaria, podemos recordar la tabla periódica en la cual nos explicaban la configuración electrónica de los elementos. Y bueno, ahí podemos saber que Z, cuando hablamos de Z, nos estamos refiriendo al número atómico, ¿correcto? Entonces, estos contrastes positivos tienen un elevado número atómico. Por lo tanto, al tener un elevado número atómico, tienen la capacidad de absorber mucho más la radiación, es decir, de acuerdo al concepto que evaluamos en la lámina anterior, tienen una mayor capacidad de atenuación. ¿Ok? Producen contrastes, densidad metal en las radiografías, lo que yo les decía, ¿no? No atraviesan totalmente el hueso, en el caso del hueso, y dibujan la silueta. Tú dices, que el huesito se ve blanquito, qué bonito. Bueno, es una casualidad que el huesito sea blanquito y está bonito, ok. Puede ser azul o negro, igual tú lo vas a ver blanco en la película, porque el principio físico que sucede allí es que los rayos X no tienen la suficiente fuerza para atravesar el hueso, por lo tanto no tienen la capacidad de ennegrecer la película, que es una capacidad específica del miliamper por segundo, de la cantidad de radiación. Por eso es que aquí dice que producen contraste de densidad metal en la radiografía con una densidad baja.
densidad radiológica es la capacidad que tiene el miliampere por segundo para ennegrecer la película, ¿correcto? Tienen una capacidad de ennegrecimiento de película baja. Muy bien. Los contrastes varitados se utilizan dentro de los positivos. Tenemos a los contrastes varitados que se utilizan para evaluar el tubo digestivo, ¿correcto? Este es el bario, pues, así, totalmente. El otro contraste positivo usado en estos estudios especiales es son los iodados hidrosolubles que podemos, y liposolubles que podemos usar para hacer una urografía por eliminación, para hacer una histerosalpingografía, para hacer una pielografía retrógrada, para hacer una uretrografía retrógrada, para hacer una cistografía miccional. Usamos los iodados, ¿ok? También tenemos un contraste positivo, pero que no utilizamos en la radiología convencional, sino que es en la resonancia magnética, como lo es el gadolinio. El gadolinio es un contraste paramagnético que actúa, o él nos va a ayudar a visualizar mucho mejor las estructuras en resonancia magnética, precisamente porque la radiofrecuencia actúa sobre ellos y es un contraste paramagnético tal cual. No es objeto para este taller, pero sí va a ser objeto porque luego del taller de contrastes nosotros vamos a tener un taller de resonancia magnética y bueno, ahí vamos a desarrollar con mucha más amplitud lo que es el gadolinio. También tenemos los contrastes negativos. Los contrastes negativos, ¿verdad? Al contrario de los positivos que tienen un elevado número atómico, los contrastes negativos tienen un bajo número atómico. Es el caso precisamente del aire. El aire es un contraste y donde tenemos el mejor de los ejemplos es cuando hacemos una radiografía de tórax y ustedes ven allí que los pulmones en la radiografía se ven negritos, ¿verdad? Eso no es porque el aire es negrito o porque el parénquima pulmonar es negrito, no, es porque tienen el parénquima pulmonar tiene una baja densidad, un nivel de atenuación muy bajo, el aire también, producto de su baja densidad, de su bajo número atómico, la radiación atraviesa con mucha más facilidad y nos da entonces la posibilidad de que tenga una alta densidad radiológica, es decir, que el miliampere por segundo, la cantidad de radiación pueda actuar directamente sobre la película y ennegrecerla en mucha mayor medida que si fuese un contraste positivo. Por eso es que cuando tú le dices al paciente tome aire, aguántelo, inspiración profunda, el aire te va a permitir precisamente hacer ese dibujo anatómico de los pulmones. Contrastes negativos, el aire introducido al organismo por el paciente o por el radiólogo. ¿Cuándo por el radiólogo? Cuando hacemos un colon por enema doble contraste. ¿Ves? Colocas el contraste positivo y le introduce aire el médico en el procedimiento y hace una imagen de doble contraste, es decir, contraste positivo y contraste negativo. El oxígeno para producir embolismos gaseosos, el CO2, siempre con doble contraste. Ok, entonces lo importante aquí es que tengamos claro que los contrastes, los tipos de contrastes son positivos y negativos y todo depende de su número atómico. Los que son de alto número atómico absorben mucho más la radiación y los que tienen un bajo número atómico absorben menos la radiación. Los que tienen el elevado número atómico tienen la capacidad de tener una densidad baja, es decir, de un bajo ennegrecimiento de la película. Mientras que los que tienen un bajo número atómico tienen la capacidad de ennegrecimiento de la película mucho mayor. Entonces tenemos los positivos y los negativos. ¿Cuáles son los medios de la administración de estos medios de contraste? Bueno, tenemos en el caso del iodo y del gadolinio, aunque ya dije que no vamos a hablar mucho del gadolinio,
tenemos precisamente el yodo, que puede ser por vía endovenosa para hacer urografías por eliminación, para hacer, ¿qué otro estudio podemos hacer vía endovenosa? Bueno, precisamente uno de los que vamos a tratar en este taller es la urografía por eliminación. Se introduce el medio de contraste por vía endovenosa, que luego es metabolizado por la tiroide. El paciente luego en su torrente sanguíneo, como es un agente extraño, los riñones comienzan precisamente a eliminarlo a través de la orina, y podemos ver, como se ve acá, podemos ver cuando va eliminando a través de la filtración glomerular de los riñones por los uréteres hasta llegar a la vejiga, luego por la uretra se expulsa al exterior. Y es precisamente acá donde nos va a permitir entonces evaluar algunas estructuras, en este caso los uréteres. Tenemos el medio de contraste varitado, que sus vías de administración es principalmente oral para realizar los estudios de vía digestiva, ya sea esófago, estómago, duodeno, todo el intestino delgado, el yeyuno y el ilion, en el caso del tránsito intestinal, y por supuesto el colon por enema, que puede ser de dos formas. Puedes hacerlo por vía oral, pacientes que tengan alguna contraindicación para la cánula rectal, y lo puedes hacer de manera oral. Y por supuesto, los que no tengan contraindicación alguna, otra vía de administración es la rectal, a través del ano y el recto. Se coloca una sonda o mejor dicho, una cánula, y a través de esta cánula se introduce el medio de contraste, que nos va a permitir planificar esta estructura, precisamente el intestino grueso, el colon, en toda su dimensión, y para poder ser estudiado a través de los rayos X. ¿Por qué? Porque todas estas estructuras que necesitan medios de contraste, ya sea positivo o negativo, son radiolúcidas a los rayos X. ¿Qué significa? Que no pueden ser vistas con una simple exposición. Necesitas planificarlos para poderlos visualizar. Como ya dije, medio de contraste yodado hidrosoluble, la vía de administración es vía endovenosa. También tenemos una vía de administración, como es cuando se realizaba hace muchos años. Hoy en día este es un estudio que está en desuso, pero sin embargo vale la pena mencionarlo para que sepamos, sobre todo las nuevas generaciones, que este tipo de estudios se realizaba con mucha frecuencia hace muchos años, que es la mielografía, que el medio de contraste no iónico se introducía a través del espacio intervertebral hasta llegar a la médula espinal, y la vía de administración se llama intratecal. Cuando es una punción en columna lumbar, es intratecal, ¿correcto? Entonces tenemos vía oral, vía rectal para el vario, vía endovenosa y vía intratecal para el contraste iodado hidrosoluble. Aquí podemos visualizar alguna presentación. Por ejemplo, este es el equipo que se utiliza para colon por enema. Él viene con su bolsa, su cánula. Aquí está la cánula que se introduce a través del ano y el recto, que tiene aquí un balón que se infla con aire para evitar que sea expulsado durante el estudio. Esta bolsa que vemos acá viene con su bolsa, por supuesto, donde se prepara el vario, que trae el polvo, es un polvo, el cual se debe disolver en agua para luego ser administrado vía rectal. Tenemos la presentación aquí esta es una marca comercial, se llama Telebrix, pero no es nada más que contraste iodado hidrosoluble para vía endovenosa. ¿Okay? Tenemos aquí diferentes presentaciones de contrastes positivos vía endovenosa, el con ray en infusión, yodo. Todo esto es yodo, menos este que está aquí en el medio, que este es el Magnevistan o Magnevis, que, como les dije en láminas anteriores, es contraste paramagnético para resonancia magnética. Aquí tenemos otra presentación del vario, correcto,
que ya sabemos, como ya lo explicamos, que es un contraste positivo que se utiliza para planificar la vía digestiva en toda su extensión desde la boca hasta el ano. Aquí tenemos el Magnevistan o el Magnevis, contraste paramagnético para resonancia magnética. Y bueno, como nuestro taller es precisamente sobre medios de contraste, aunque no se refiere precisamente este pensamiento a medios de contrastes en medicina, pero nos dice, fíjense lo que dice, ¿no? El contraste es lo que hace que la fotografía sea interesante. Por supuesto que está hablando filosóficamente puede ser aplicado a muchas situaciones de la vida, ¿no? Precisamente cuando, qué sé yo, se me viene a la mente ahorita decir que dos personas que no son, desde el punto de vista de las costumbres, de las creencias, no son eh, totalmente iguales, sino que tienen algunas diferencias y esos contrastes son los que hacen de repente una relación interesante. Pudiera ser situaciones diversas que se presentan en el día a día, en el trabajo diferentes enfoques sobre una misma situación. Bueno, es lo que hace interesante esta fotografía total y general de la vida y de las situaciones que se comparten. Bueno, agradecidos por esta primera interacción corta acerca de esta introducción acerca de lo que son los medios de contraste con los que vamos nosotros a desarrollar cada tema en particular. Les hago la invitación para que cualquier aporte de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en sus servicios y en su país puedan hacerlo abiertamente con toda confianza con todos nosotros, sus amigos, los que estamos en el grupo del WhatsApp, para que de esta manera todos pongamos un granito de arena y todos podamos aprender algo de cada quien. Además de esto, por supuesto, que si tienes alguna duda, alguna pregunta, hacerla a través por el grupo, porque tu duda y tu pregunta puede ser la duda de muchos y nos va a permitir hacer tal vez un debate y una interacción en la cual pueden surgir diferentes ideas, diferentes maneras de hacer algunas cosas, diferentes enfoques, ¿no? Y la idea de estas interacciones online, eh, que no nos estamos viendo directamente a la cara y que no nos estamos eh, eh, compartiendo un mismo espacio físico, bueno, pero esa interacción virtual la podamos aprovechar al máximo. Bueno, agradecidos, espero que, que disfruten y que les sea de mucho provecho todas estas interacciones que vamos a tener con todos ustedes.